Marisela, Maribel, buena noche. Buena noche para todos los que ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje. Vamos a dar un par de minutitos más para dar inicio a nuestra sesión. Siempre es importante dar algunos minutos de tolerancia. Entonces arrancamos en un par de minutos. Hola, ¿qué tal a todos nuevamente? Vamos a dar inicio a nuestra sesión de esta segunda semana del módulo 4, textos y visiones del mundo. Como saben, en esta unidad 2 nos corresponde abordar el tema o la unidad que lleva por título Literatura, un acercamiento a otras realidades. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Nuevamente bienvenidos, en este caso a nuestra compañera Maribel, Marisela, que nos acompañan de manera síncrona, a quienes ven también las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje. Sean todos bienvenidos y bueno, pues un gusto estar compartiendo aquí con ustedes. Como podemos observar y haciendo algo de contextualización para continuar con nuestra sesión de esta segunda semana y refiriendo precisamente al nombre de esta unidad, literatura, un acercamiento a otras realidades, fue lo que iniciamos ya en la sesión del miércoles. Estuvimos reflexionando precisamente en torno a esto, cómo a través de, o cómo la literatura es un instrumento para conocer otras realidades, otras maneras de pensar, conocer el pasado de una civilización, de una sociedad, de algún determinado espacio geográfico. Entonces, la literatura siempre ha sido considerada como una fuente de conocimiento, porque bueno, a través de esta, como ya decía, podemos acercarnos a diferentes periodos históricos, épocas, momentos, en fin. También estuvimos compartiendo que es donde pusimos énfasis en torno a esas realidades alternas que nos ofrecen los escritores a través de sus historias, a través de sus novelas, por ejemplo. Esos mundos alternos o esas otras realidades nos las pueden compartir de muchas formas, como vimos en la sesión anterior, a través de los mundos ficticios y los mundos posibles, el mundo utópico, el mundo de ciencia ficción, el mundo realista, el mundo histórico, etcétera. Los diferentes mundos que hay, esas realidades en torno, entonces, que nos ofrece el escritor a través de su creatividad y a través de la historia que él desarrolló. Les decía que inclusive un escritor puede compartir en su historia, su estilo, es un mundo de ficción o utópico, pero tiene como toda la profundidad y todo un objetivo serio, formal, aunque pueda estar hablando, utilizando un estilo, ya decía, un mundo de ciencia ficción, por ejemplo, inclusive un mundo de terror. Entonces es importante como comprender esa parte de por un lado,
diversidad de estilos y formas en las que un autor puede compartirnos su pensamiento, su visión de los hechos, de lo ocurrido en algún periodo de la historia. Entonces, por aquí vamos a continuar. Estos temas que estuvimos abordando y estas actividades que estuvimos realizando en la semana, en la sesión del miércoles, estuvieron más orientadas a la realización de la actividad integradora 3 y en torno a los principales temas que se relacionan. En este caso, en esta sesión, vamos a orientarnos más a la actividad integradora 4 y que a su vez es nos da elementos para seguir participando, por ejemplo, también en nuestro foro aprendiendo. No olviden que es parte de las actividades que tenemos que realizar. Entonces, vamos con el orden de la presentación. Estos son los temas, es lo que vamos a abordar en esta sesión de viernes. Primeramente vamos a ver un video sobre las lenguas indígenas de México y su desbordante valor. Un video muy interesante que nos va a ayudar a reflexionar en torno a este término que nos ha estado acompañando toda esta semana, que es sumamente importante. Todas nuestras actividades de esta semana tienen este tinte, ¿verdad? Tienen esta orientación. Veremos este video, lo escucharemos, tomaremos alguna anotación, porque bueno, al final vamos a compartir cuáles son tus reflexiones, qué opinas de este video y posteriormente vamos a realizar 3 actividades que son las que nos van a permitir pues ganar esa participación extra, además de que pues sabemos que el enfoque principal que deben tener estos espacios abiertos para el aprendizaje es más práctico que teórico. Claro, lo vamos a enriquecer al final con una presentación sobre pluriculturalidad en México, pero primero pues es como tomar este estilo de el aula invertida de esta nueva escuela mexicana en la que ya nos encontramos. Entonces, veremos este video. Al final escucharé sus apreciaciones. Posteriormente vamos a hacer estas 3 actividades que son sencillas, son cortas, pero que nos ayudan a reflexionar. Relacionaremos algunos conceptos principales que estuvimos abordando, que estuvimos escuchando en este video. Posteriormente, completarás algunos espacios que están ahí en blanco, igualmente con términos, con palabras que han sido clave. Por último, a través de unos cuestionamientos, generaremos reflexión y compartiremos pues percepciones, opiniones y demás. Ojalá que les sea posible encender su micro llegado el momento, y si no, me lo hacen saber para entender que van a utilizar el chat, aunque vamos a utilizar también la pizarra. Vamos a utilizar la pizarra y ahí voy a compartirles los ejercicios para poder estar interactuando mejor. Por último, pues sí es importante dejar ahí precisión en algunos conceptos, en algunos términos, en algunos momentos de esta presentación, y abordaremos lo que ya decía, ¿no? Esta presentación que lleva por título Pluriculturalidad en México. Antes de comenzar antes de continuar, preguntarles si hay alguna duda, algún comentario, me escuchan bien, todo es claro, se entendió la actividad. Maribel, Marisela, que en este caso ustedes nos acompañan, si me escuchan correctamente. A lo mejor puede ser que yo pueda estar hablando y ustedes no me escuchan, siempre es importante corroborar. De ahí también la importancia, ¿no?, de su presencia. ¿Se escucha bien? Todo claro, gracias Marisela. Excelente. Vámonos entonces. Todo bien, asesor Maribel, excelente. Entonces aquí vamos a hacer
vamos a compartir pantalla primeramente. Porque vamos a ver este video. Les voy a pedir de favor que me confirmen si se escucha el video. Lo voy a iniciar y me escriben, por favor, solo para confirmar y lo vuelvo a regresar. ¿Sale? Las lenguas indígenas de México y su desbordante valor. Vamos a darle play. Escucha. Regreso. Escucha. Como un rompecabezas, intentas encajar las piezas para que se revele la imagen, su significado. Es posible que no los entiendas, pero tratas de darle sentido a estos fonemas. Imaginas, especulas. Es un tipo de ruido especial, es significante. Alguien habla, otra escucha. Las palabras viajan de formas irreplicables. Cada enunciación es única. A veces te hablas a ti mismo, a veces lo haces en silencio. A veces las palabras se pierden con el ruido. Se resignifican con el tiempo, se ajustan a diferentes contextos. También se desgastan. Las palabras son, acontecen, pero sobre todo se habitan. No hay palabras sin cuerpo. Una lengua, la suma de palabras, culturas, símbolos, tradiciones. Cada lengua, una forma de entender el mundo, de relacionarnos con él y los seres que lo conforman. Son parte del engranaje de realidad. Tejen sistemas, narrativas que no son neutrales porque siempre hay fuerzas que establecen un orden, jerarquizan. La forma en la que nos contamos el mundo y los fenómenos que vive México se traducen al plano material, en acciones, en formas de transitar el espacio, en políticas públicas. Dominan ciertos ejes discursivos sobre otros. Y bien, ¿a dónde nos ha llevado la red de historias de los últimos años? La narrativa actual, la forma en la que entendemos el mundo, no ha dado buenos resultados. Vivimos dentro de un sistema que apuesta por el consumo compulsivo de recursos e información, que devasta el medio ambiente y que no parte de la justicia social. Por eso necesitamos renovarla y escuchar otras voces. Necesitamos reconocer y valorar a las lenguas indígenas. En México se hablan 364 variantes lingüísticas, provenientes de 68 agrupaciones. Esto quiere decir que existen 68 formas distintas de relacionarse con el mundo y 364 matices para hacerlo. Esta gran diversidad, sin embargo, navega todavía en un mar de prejuicios. No hemos sabido apreciarla, no hemos cultivado la humildad inherente a la escucha. Las lenguas indígenas son un campo de múltiples batallas. El término está en disputa, inquieta. La categoría indígena, como una masa homogénea, es una muestra de que aún no se ha logrado dar cuenta de cada una de las culturas que habitan dentro de ese concepto. Un término creado por un Estado que históricamente ha monopolizado las narrativas nacionales, lo mexicano, el poder de nombrar eso otro que no somos nosotros, pero que ocupa parte del territorio. Las lenguas indígenas son también campo de batalla para muchas personas, porque hoy es un término que juega en la política, es un espacio de negociación. Si el Estado ha decidido usarlo, ahora debe de hacerse responsable de que lo indígena no se use como simulación de derechos, cuando en realidad lo que está de fondo es un folclore capitalizable por el mercado. Para empezar, la palabra indígena ni siquiera existe en muchas de las lenguas originarias. ¿Estamos hablando de derechos? Bueno, entonces tienen que cambiar muchas cosas. Cada persona debería poder estudiar cualquier materia en su lengua materna y conocer su historia en los libros de la SEP, por decirlo menos. Cada lengua, sin importar su número de hablantes, debería tener las mismas posibilidades de participar en la construcción de lo público. El español no debería ser la norma, porque ese hecho tiene efectos más graves de los que imaginamos.
En un lapso de 200 años, según el INEGI, la población hablante de lenguas indígenas se redujo de 65% a 6,5%. Y eso que se pierde no es solo el lenguaje. Esa pérdida, en abstracto, no es la que duele y entristece. Duelen las relaciones que solo existen en ese espacio. Duelen las formas únicas de percibir la realidad, de entender y escuchar. Imagínate que fueras la última persona que hablara español. Habría algo de ti que no tendrías forma de compartir con los demás. El ejercicio de la construcción de lo público, con las manos y herramientas propias de cada lengua, no es una acción sencilla, es un dilema. Este no es un espacio que pretende simular respuestas, no las tenemos, solo quedan preguntas. ¿Qué podemos hacer para no caer en los mismos vicios que conforman el sistema en el que vivimos? Aunque intentemos hacerlo con respeto y responsabilidad, es posible reconocer a las lenguas indígenas y en el proceso no terminar respondiendo al orden que imparte el Estado de Derecho. ¿Cómo lograr que la forma del sistema no se imponga al fondo? Deberían haber por lo menos 69 respuestas válidas, si no es que cerca de 120 millones, una por cada persona que vive en el país. Entonces, platiquemos, pero sobre todo, escuchemos. Excelente. ¿Alguna opinión, algún comentario que les pareció este video? ¿Qué nos pueden decir referente a este tema? Cada lengua, una forma de entender el mundo, una idea principal en este video. Mientras les voy compartiendo nuestra actividad. Para ello, dejar de compartir. Vamos aquí a la pizarra con las actividades que vamos a elaborar. Vamos a comenzar con esta actividad muy sencilla, pero que nos ayuda a irnos familiarizando con estos términos y con esto que se estaba hablando en el video. Aquí tenemos esta actividad, sí, que es relacionar conceptos, instrucciones, relaciona cada concepto con su descripción correcta. Y tenemos los términos pluriculturalidad. Vamos a utilizar más herramientas. Aquí tenemos este lápiz, marcador. Vamos a ver, aquí está el lápiz. Tenemos pluriculturalidad, el término pluriculturalidad, el término o este concepto Día de Muertos, lenguas indígenas y artículo 2. No sé si a ustedes también les sea posible utilizar esta herramienta para marcar y que me puedan decir. Y si no me van diciendo, vamos dando la oportunidad a cada uno de ustedes, en este caso, quienes ven la grabación, hagan igual el ejercicio. La palabra pluriculturalidad, ¿con cuál inciso lo relacionamos? Con el A, con el B, con el C, con el D. Ustedes me van diciendo, Maribel, Marisela, igual los que ven las grabaciones de estos espacios, adelante. Veo aquí, aparece Maribel. Veo que estás intentando como mover tu cursor, ¿verdad? O me pueden decir a través del chat. Bien, ya subrayaste. Marisela, excelente.
Primero sería ¿cuál? Pluriculturalidad, ¿es inciso B? Ojalá que pudieras encender tu micro, Marisela, sería extraordinario. Si no te es posible, bueno, comprendo. Podríamos dar como, pues, mayor seguimiento, ¿no? Y bueno, estamos utilizando estas herramientas también. Esa es también parte de lo importante, que haya esa interacción. Eso es lo que se busca en estos espacios, que haya esa interacción. Entonces, pues adelante, estamos trabajando con estos ejercicios. Tú dime, Marisela, Maribel, la palabra pluriculturalidad, primeramente, ¿con cuál la relacionamos? Pluriculturalidad. ¿Con el inciso A, con el inciso B, con el C, con el D? Aquí está un poco más cerca. Fíjense, dice, quizá no les es posible, Marisela, Maribel, no les es posible prender su micro, veo que están haciendo aquí sus intentos. Pueden escribirme en el chat también si se les facilita. Bueno, entiendo que están como tratando de manejar esta pizarra. Por eso les digo, para ir en orden, primeramente, la B. Nos dice Marisela que pluriculturalidad es la B. Sería pluriculturalidad. Gracias, Marisela. Veamos, dice pluriculturalidad. Inciso A, interacción entre culturas diferentes en un espacio común. Inciso B, festividad que reúne tradiciones indígenas y católicas para honrar a los difuntos. A ver, vamos a leer aquí el chat. Sí, es nuestra compañera Marisela, lo mismo. Aquí habría que hacer esa precisión. Pluriculturalidad, aquí está, ¿verdad? Esta es la pluriculturalidad, la interacción entre las diferentes culturas en un espacio común. Eso es la pluriculturalidad. Fíjense cómo estas, vamos con la que sigue. Ya quedó clara esa. Vamos ahora con el Día de Muertos. ¿Qué inciso señalamos? Inciso, ya vimos el A está ocupado. Día de Muertos es la B, Marisela. Excelente, así es. Es correcto. Día de Muertos es B. Muy bien. La siguiente nos dice lenguas indígenas y está la opción C y D, que nos dice formas de comunicación habladas por pueblos originarios en México, y la otra parte de la Constitución mexicana que reconoce la pluriculturalidad y los derechos de los pueblos indígenas. Nos dice que la C. Marisela, Maribel, C. Excelente. Vamos a señalarla aquí. Y el artículo sería D. Excelente, gracias. Así es, veamos. Muy sencillo, hasta lo dejamos así en orden para que los pudiéramos identificar rápidamente. Vamos a utilizar el lápiz. Lenguas indígenas, formas de comunicación habladas en pueblos originarios en México. Y otro concepto muy importante, pues el artículo número 2. Vamos a borrar esta línea aquí. Ahí está. El artículo número 2, que nos dice este concepto que parte de la Constitución mexicana, que reconoce la pluriculturalidad y los derechos de los pueblos indígenas. Esto es
lo que aborda este artículo 2 y que es importante tomarlo como referencia para la comprensión de este tema. Vamos con el siguiente ejercicio, borrar página. Ahí está. Vamos con el siguiente. Número 2. A ver, aquí va. Son ejercicios sencillitos. Aquí tenemos esta actividad. De hecho, pueden escribir tal cual en las líneas. Pueden hacerlo. Dice la actividad 2, completa los espacios en blanco. Instrucciones, completa las oraciones con las palabras correctas. Discriminación, lenguas, constitución, identidad. Adelante. Esperamos algunos minutos, algunos segundos. Tal cual, vuelvo a repetir, ustedes pueden escribir, quienes vean la grabación, pues en lo que damos ese tiempo, tú puedes ir decidiendo cuál palabra de estas 4 ponemos en qué espacio. En el 1, en el 2, en el 3. ¿Qué nos dicen? La 1 es discriminación. Te ayudo. Maribel, excelente Maribel, gracias. La 1 es discriminación. A ver, veamos. La pluriculturalidad fomenta el respeto y combate la discriminación. Suena lógico, ¿verdad? Suena coherente. Excelente. Luego, nos dice Maribel, la 2 es lenguas. Exactamente, vamos a ver. Lenguas. En México existen alrededor de 68 lenguas indígenas. Excelente, gracias. Luego nos dice, la 3 es identidad. Marisela, la 3 es identidad. Muy bien. Y la 4, constitución. Entonces, veamos cómo queda. Muchas gracias por sus respuestas. Dice, la pluriculturalidad fomenta el respeto y combate la discriminación. 2, en México existen alrededor de 68 lenguas indígenas. La identidad de México reconoce a la nación como pluricultural. La diversidad cultural enriquece la Constitución mexicana. Excelente, muy bien. Vamos con el tercer y último ejercicio. Ya ven, sencillitos, ¿verdad? Sencillitos, pero que pues nos ayudan con esta intención, estos aprendizajes esperados en esta segunda semana. Vamos con siguiente actividad. Aquí estamos. Aquí están nuestras preguntas de reflexión. Dice, reflexiona sobre las siguientes preguntas y comparte en grupo. ¿Por qué es importante respetar y preservar las lenguas indígenas? Con base en lo que acabamos de ver en
mismo video y lo que hemos estado mencionando. ¿Por qué es importante respetar y preservar las lenguas indígenas en México? Si te es posible encender el micro, sería excelente. Si no te es posible, escríbenos en el chat, en ese orden. Si quieres poner tu respuesta también aquí, le das en texto y puedes escribir tu respuesta, ya sea aquí directamente, debajo, o puedes hacerlo a través del chat, como se les facilite. Damos, ¿qué serán? Algunos 2 o 3 minutos. Vamos a dar otro espacio aquí para, por si quieren escribir aquí mismo. ¿Por qué será importante respetar y preservar las lenguas indígenas en México? Los que ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje, igualmente, pueden estar reflexionando en torno a ello. Y leo sus respuestas a nuestras compañeras que nos acompañan de manera síncrona, Maribel, Marisela. Bueno, para dar algunas ideas y seguir avanzando, ¿por qué será importante? Lo vamos a ver ahorita a continuación más profundo en la presentación que voy a compartirles. Pero bueno, pues sabemos que una principal es la identidad cultural, ¿verdad? Principalmente es un punto fundamental, la identidad cultural, ya que las lenguas pues son un componente esencial de la identidad de los pueblos indígenas. Ya nos responde nuestra compañera Maribel. Eh, Ahorita lo leemos. También puede ser pues porque es conservarlas ayuda a mantener vivas las tradiciones y creencias, formas de vida. Vamos a ver qué nos comparte nuestra compañera Maribel, porque son culturas que uno tiene y porque es una herramienta de comunicación que hay. Excelente. Maribel, muchas gracias. Nos dice Marisela, estaban trabajando en sus respuestas, excelente, muchas gracias. Es importante respetar las lenguas indígenas ya que el idioma es hermoso y debemos conservarlas y no dejarlas perder. ¿Cómo no las dejamos perder? Nuestra actividad integradora 4 reflexionamos al respecto, ¿verdad, Marisela? Ya, si no la han terminado, ya lo verán. Número 2, ¿qué crees que se podría hacer para combatir la discriminación hacia los pueblos indígenas? ¿Qué se te ocurre? Reflexionemos. ¿Qué serán esas alternativas? ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? Hay muchísimas ideas muy interesantes. Les puedo compartir algunas, por ejemplo, la educación, ¿verdad? Definitivamente esto que estamos haciendo nosotros, educación y sensibilización, promover programas educativos que incluyan la historia, la cultura, los derechos de los pueblos indígenas, tanto en escuelas como en la sociedad en general. Nos dice Maribel,
enseñarle a la gente que es importante aprender lenguas porque nos sirven como medio de comunicación. Gracias, Maribel, concuerdo contigo, Marisela. Aprender a hablar el idioma y compartirlo con amigos y familiares o simplemente compartir la lectura sobre los pueblos indígenas. Coincido con ustedes, muy interesante. Eh, Fortalecimiento de derechos, otro punto. Promoción de, vayan pensando la siguiente pregunta, ¿cómo contribuyen las festividades y las tradiciones al sentido de identidad de la nación? Y en estos puntos para combatir la discriminación, pues promocionar la lengua y la cultura, campañas de concientización, ya habíamos dicho, colaboraciones interculturales, por ejemplo, apoyos a proyectos indígenas. Y por último, ¿cómo contribuyen? Miren qué interesante es esta pregunta. ¿Cómo contribuyen las festividades y las tradiciones al sentido de identidad nacional? Ahora que nos acercamos a esta festividad también de la noche del Día de Muertos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo estas festividades contribuyen a las tradiciones y a la identidad nacional? Unos minutos. Nos dice los festivales, nuestra compañera Marisela, los festivales son muy hermosos ya que he podido ver pueblos indígenas y me encantan sus fiestas y tradiciones. Sí, es hermoso, es muy, muy bello. Acá precisamente para Pátzcuaro y toda la ribera del lago de Pátzcuaro se pone maravilloso, no sé si conozcan. Eh, Muy probablemente para el 2 de noviembre estaré por allá yendo a compartir ese folclore y esos momentos tan significativos, ¿verdad? De nuestras culturas, de nuestras tradiciones. Entonces, ¿cómo contribuyen las festividades y tradiciones al sentido de identidad? Pues reflejan la riqueza y la diversidad de las culturas indígenas y mestizas, mostrando una mezcla de costumbres, creencias, expresiones. Entonces estas festividades son un reflejo y al nosotros estarlo experimentando, disfrutando, conocemos más de una manera placentera, de una manera artística, de una manera divertida, porque vemos estas representaciones, estos bailes, estas danzas, estos poemas, cada una de estas festividades que vivimos, ¿verdad? Muy bien, excelente. Entonces, solo para dejar bien claro estos puntos, voy a compartirles pantalla. Permítanme unos segundos, por favor. Aquí está. Listo. Vamos a enriquecernos con esta presentación. Pluriculturalidad. Cambio muy rápido. Pluriculturalidad en México. Primeramente, ¿cómo definimos a la pluriculturalidad? Se refiere a la coexistencia de varias culturas dentro de un mismo espacio geográfico, como es nuestro caso aquí en nuestro país, México.
Implica la aceptación, respeto y convivencia entre grupos culturales diferentes con sus propias lenguas, costumbres y cosmovisiones. Qué interesante, ¿verdad? Qué enriquecedor se vuelve precisamente el estar compartiendo con personas de diferentes culturas. Simplemente nosotros aquí en este espacio, en este modelo educativo que es Prepa en Línea CEP, de hecho, el espacio abierto para el aprendizaje de esta semana pues tiene esa intención, que compartamos muestras de la riqueza cultural de nuestro estado y así poder conocer un poco más, enriquecernos. Ya les estuve compartiendo por ahí, sigo pendiente de sus comentarios. Contexto de la pluriculturalidad en México. Fíjense qué interesante. México es un país de gran diversidad cultural. En el territorio mexicano viven 68 pueblos indígenas, cada uno con su propia lengua, tradiciones y formas de entender el mundo. Y estos son los que están identificados, pero muy seguramente existen muchos más. A estos, bueno, pues se le suman las influencias de culturas mestizas, afrodescendientes y de otros países, y más en nuestros tiempos, que un elemento de esta era, pues principalmente la globalización. Entonces, la pluriculturalidad en México está reconocida en la Constitución Política en su artículo segundo, que establece que la nación mexicana es pluricultural y que los pueblos indígenas tienen derecho a preservar y enriquecer sus lenguas y sus culturas. La importancia de la pluriculturalidad, justo para aterrizar esta reflexión que estuvimos haciendo en esta última actividad por medio de estas preguntas, la pluriculturalidad enriquece a la sociedad mexicana, promoviendo la diversidad y el intercambio de saberes definitivamente. Además de que pues el respeto, el reconocimiento de las culturas diferentes fomenta la inclusión social y combate la discriminación. También fortalece el sentido de identidad y pertenencia al país. Lo podemos ver, cómo están tan arraigadas estas culturas, cómo están con sus tradiciones, con sus muestras de historia a lo largo del tiempo, que son maravillosas, ¿verdad? Maravilloso este folclore. ¿Qué retos se enfrenta la pluriculturalidad en México? Que a pesar de los avances, existen desafíos. Por ejemplo, muchos pueblos aún enfrentan discriminación, marginación, dificultades para acceder a la educación y a los servicios básicos de salud, de calidad. Hay algunas comunidades, algunos pueblos que no tienen las necesidades básicas o los recursos básicos como es el agua potable, el alcantarillado, el acceso a la salud, a la educación, en fin, y aún así ellos preservan su cultura, su identidad. Claro que con la presencia de este consumismo, de esta era en la que nos encontramos, pues cada vez es más difícil para ellos e incluso se van, pues tienen que integrarse, digamos que a esta sociedad para poder subsistir, lo cual va haciendo que también pues se vayan perdiendo estas tradiciones y esta identidad de nuestros pueblos que nos remontan a nuestro origen. La preservación de las lenguas indígenas es otro reto, ya que muchas de ellas están en peligro de desaparecer. Ya lo decíamos, porque un sinfín de factores, como pues la falta de atención a sus necesidades básicas, el impacto que genera esta sociedad actual de consumo, entre muchas otras razones más. Ejemplos de pluriculturalidad en México quise retomar ahora en estas fechas, ¿verdad? El Día de los Muertos, una celebración que combina elementos indígenas como la conexión con los ancestros y elementos cristianos, la festividad de todos los santos. Entonces, fíjense aquí simplemente en esta festividad cómo se combinan elementos cristianos con elementos indígenas. Muy interesante, precisamente les comparto en esta
el 31 precisamente me va a tocar hacer una representación en una de las instituciones donde elaboro. Voy a representar una leyenda, la leyenda del lago de Pátzcuaro, que narra pues como un joven que estaba muy, Janitzio en este caso, Janitzio, estaba muy enamorado de su amada pues perdió la vida. En algún momento en los sueños se encuentra a su amada llamada Sharu y le dice pues que se van a encontrar, que vaya a buscarla en el mundo de los muertos, principalmente allá en Janitzio, ¿verdad? En la isla, así es esta leyenda, y que vaya a los panteones de allá, ahí la va a encontrar a su amada Sharu, pero que para esto antes tiene que dar al pueblo todas las tradiciones, en qué consisten, qué tienen que hacer, que llevarle los alimentos, ¿verdad? Hacer un altar, poner fotografías a la persona fallecida, veladoras, comida, flores tan famosas, las flores de cempasúchil, y todo este ritual, estos pasos que se tienen que hacer para que vuelva a encontrarse con su amado. Entonces ahí está esta leyenda del Día de Muertos. Vuelvo a repetir, en el foro Aprendiendo de esta semana estamos compartiendo al respecto. Ojalá que puedan hacerlo. Nos dice Marisela, se escucha interesante, asesor. Si se puede, podría compartir la leyenda para leerla. Con mucho gusto, Marisela. Te la envío y ojalá que, mira, la voy a grabar ahora que la presente. Todavía vamos a estar en módulo. La voy a grabar y se las puedo compartir. ¿Sale? A ver qué tal les pareció esta representación que voy a hacer. De hecho, ayer trabajo en dos escuelas presenciales. En otra, presenté ayer y nos quedó muy bonito un poema de Jaime Sabines que es titulado En los ojos abiertos de los muertos. Lo interpreta un estudiante y está acompañada con otras estudiantes, otro par de estudiantes de ahí mismo, acompañándolo con el cello de fondo. Entonces, sumamente interesante. No lo tenía planeado para compartírselos, pero si les agrada, se los puedo compartir la siguiente sesión y enriquecemos aquí esto. Lenguas indígenas, México es uno de los países con más lenguas vivas y el gobierno ha implementado políticas para proteger y revitalizar estas lenguas. En la gastronomía, pues infinidad, ¿verdad? La cocina mexicana es una fusión de ingredientes y de técnicas indígenas como el maíz y el cacao con elementos europeos. Entonces, a donde nosotros vayamos, vamos a encontrar esta pluriculturalidad de nuestro país. Es lo que lo hace grande, es lo que lo hace rico a este país tan maravilloso en el que nos encontramos. Con esto estamos llegando al cierre de este espacio abierto para el aprendizaje. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Si no, daremos por concluida esta sesión. Ojalá que se hayan llevado algún nuevo aprendizaje, que esto que estamos abordando les sirva para desarrollar sus actividades, para complementar su aprendizaje también. Marisela, no, asesor. Maribel, ¿alguna duda, algún comentario? Si no, estaremos cerrando nuestra sesión. Maribel, no, ningún asesor, muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos de manera síncrona en este espacio abierto para el aprendizaje, cuya intención es apoyarnos en la realización de nuestras actividades, resolver dudas, comentarios, pero también complementar nuestro aprendizaje. Entonces, como ya les decía, ojalá que se hayan llevado algo nuevo en esta sesión. Recuerden que tienen hasta el domingo para seguir participando en el foro Aprendiendo. Realicen sus actividades a conciencia, primeramente
leyendo cada uno de los recursos de la semana, pues revisando los espacios abiertos para el aprendizaje, porque se pueden dar cuenta que estos nos ayudan están enfocados 100% en las actividades de la semana. Entonces, apóyense de todo el material que tienen y pues calificaré sus actividades en el momento adecuado, de acuerdo al momento de entrega, ¿verdad? Muchas gracias nuevamente a los que ven las grabaciones, a los que nos acompañaron de manera síncrona. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Hasta la próxima. Gracias. Buenas noches, Maribel. Buenas noches, Marisela. Mm-hmm.